Muy buen día, me presento, soy Muñoz Borda Kevin Rodolfo. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta oportunidad les hablaré respecto del efecto Venturi. El efecto Venturi fue demostrado por el físico italiano Giovanni Venturi en el año 1797, valiéndose de la continuidad de las masas y el principio de Bernoulli. Es decir, para entender y comprender mejor lo que es el efecto Venturi, tenemos que conocer el principio de continuidad. Pues el principio de continuidad se refiere a la conservación de la masa. ¿Y qué significa la conservación de la masa? Significa que la masa no puede ser creada ni destruida, sino transformada, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tubo en el punto 1, existe un determinado volumen de agua en un determinado tiempo. Y en el extremo del tubo, es decir, en el punto 2, existe otro volumen de agua en un determinado tiempo también. Por el principio de continuidad, estos volúmenes de agua en relación al tiempo serán iguales. Así sacamos el principio de continuidad, es decir, que el volumen 1 entre un determinado tiempo va a ser igual al volumen 2 en un determinado tiempo. Y recordar que el volumen sobre el tiempo es igual a caudal. Podemos decir entonces que el caudal en el punto 1 será igual al caudal del punto 2. Hay que tener en cuenta algo, que el volumen va a ser igual al área por la altura. Hay que ver nuestro volumen 1 y nuestro volumen 2. Para calcular el volumen 1 se tiene que tener en consideración su área, que en este caso es la área pintado de rosado, que es el área 1. Nos percatamos que la altura del volumen 1 va a ser un diferencial de x sub 1. Pues entonces podemos decir que el volumen 1 va a ser igual a ¿qué? Al área en el punto 1 por el diferencial de x en sub 1. Y de igual manera hablamos en el volumen 2, que el volumen 2 va a ser el área 2 por su diferencial de x sub 2. Obviamente todo esto va a estar en un determinado tiempo. Hay que reemplazar este volumen en la ecuación anterior, es decir, en vez de copiar el volumen, copiamos el área por su altura. Y nos quedaría de la siguiente manera, que aplicando el principio de continuidad nos daría que el área 1 por su respectiva altura, que va a ser el diferencial de x sub 1 sobre un determinado tiempo, va a ser igual a ¿qué? Al área 2 por su altura, que es el diferencial de x sub 2 sobre un determinado tiempo. Y recordar que esta es otra manera de expresar el caudal. Pero ahí no acaba la cosa. Tenemos el mismo tubo, pero aquí en este punto 1 y en este punto 2 existirán velocidades diferentes. Es aquí donde hay que recordar que la velocidad va a ser el diferencial de la posición sobre el diferencial del tiempo. Entonces, podemos decir que la velocidad 1 va a ser ¿qué? Va a ser el diferencial de x1 sobre el diferencial de tiempo que tiene ese volumen, ¿verdad? En el punto 1. De igual manera va a ser el volumen 2, que va a ser igual a ¿qué? Disculpen, la velocidad 2, que va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de x2 sobre el tiempo. Nos quedaría de la siguiente manera, que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a ¿qué? Al área 2 por la velocidad 2. Entonces, esta es otra manera de decirlo o hallar el caudal. Ahora hablaremos del teorema de Bernoulli. Esta ecuación relaciona las propiedades de un fluido ideal a lo largo de una línea de corriente utilizando la conservación de la energía. Es decir, que en el punto más bajo existe una velocidad 1, una presión 1 y una altura y sub 1. Y en la parte más alta también hay una velocidad en el punto 2, una presión en el punto 2 y una altura y sub 2, ¿verdad? Aplicando el teorema de Bernoulli nos dice que la presión en el punto 1 va a ser más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado
más la densidad por la gravedad por la altura del eje X, en este caso, sobre el punto 1, va a ser igual a ¿qué? A la presión en el punto 2 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del eje X hasta el punto 2, que en este caso va a ser y sub 2. Una vez tenido todo ello en cuenta, para determinar el efecto Venturi, se hará uso de estos dos conceptos. Entonces, tenemos un tubo en el cual nos percatamos que en ese tubo hay dos áreas, una área mayor que la otra. Hay que coger un punto que sea el punto 1, que este punto 1 se encontrará en el área mayor de este tubo, y en el punto 2 se encontrará en el área transversal del tubo menor. Entonces, en este punto 1 existirá un área transversal 1, una presión 1 y una velocidad 1. En cambio, en el punto 2 existirá un área transversal 2, una presión 2 y una velocidad 2. Recordar que estos tres datos van a ser diferentes, pero aplicando el principio de continuidad, nos demostró que el área en el punto 1 por la velocidad en el punto 1 se van a hacer iguales que el área en el punto 2 y por la velocidad del punto 2. Además, si aplicamos también el principio de Bernoulli, decimos que la presión en el punto 1 va a ser un medio por la densidad del fluido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la distancia que se va a tomar en un eje X hasta el punto 1. Que recordemos que la distancia que se tendrá del eje X al punto 1 y del eje X al punto 2 van a ser iguales. Porque si nos damos cuenta, ambos puntos van a tener una misma línea de acción. Entonces, nuestro principio de Bernoulli nos quedaría de la siguiente manera. Como la altura y1 y y2 van a ser iguales, y además la gravedad y la densidad del fluido también van a ser iguales, estas se van a anular. Entonces nos quedaría que la presión 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Una vez obtenido esto, se podrá comprobar el efecto Venturi, ya que se demostrará ¿qué cosa? Que si en un punto el área es superior a la otra, entonces la presión será menor a la otra presión. Es decir, si en el punto 1 existe un área mayor que en el punto 2, en ese punto habrá una presión, la cual va a ser mayor que en el punto 2. ¿Por qué? Como el área en el punto 1 va a ser mayor que el área del punto 2, la presión será mayor. En cambio, su velocidad en el punto 1 será mucho menor a la velocidad en el punto 2. ¿Por qué? Porque el área en el punto 2 será más pequeña, más corta que el área del punto 1. En conclusión, el efecto Venturi podemos decir que es un fenómeno físico que consiste en cuando un fluido en movimiento dentro de un tubo o conducto de determinada sección atraviesa una sección menor. Inevitablemente, este aumenta su velocidad y al aumentar su velocidad se descubre que disminuye su presión. A esto se llamará el efecto Venturi. Recordar que hay veces en donde el aumento de velocidades es muy grande, haciendo que produzcan presiones negativas, por lo que si se conecta otro tubo a este a través de un conducto, se generará una aspiración en el fluido, como se presenta en la imagen. Ahora solamente nos queda demostrar este gran efecto Venturi, y se los presentaré a continuación. En este proyecto se utilizó para elaborarlo tres tubos de media pulgada PVC, dos conectores con reducción de 2 a media pulgada de tubos PVC,
un adaptador disculpen, cuatro adaptadores de media pulgada, una válvula de bola de media pulgada, una manguera transparente de media pulgada de diámetro y otra manguera transparente de un cuarto de pulgada de diámetro, pegamento Sikaflex 227 y pegamento para tubo. Como se puede visualizar, en este trabajo, en la parte izquierda, vemos un caño en el cual está conectada la manguera transparente hacia el tubo de Venturi. Y en la parte derecha se encuentra otro caño con el cual en esa parte el fluido va a salir del tubo. Al abrir el caño de agua, el fluido va a entrar hacia el tubo. Al salir el fluido por el caño, nos percatamos que nuestro tubo se va a llenar de agua. Y esta salida de agua se podrá controlar mediante una válvula en la cual controlaremos la salida del fluido. En la parte más ancha del tubo hemos colocado un tubo transparente que medirá la presión en esa parte y en la gargantilla del tubo hemos puesto otro tubo transparente en la cual vamos a medir la presión de ese punto. Nos percatamos que ambos están casi llenos. Recordar que estas gargantillas son aproximadamente de 20 centímetros cada una. Al gestionar nuestra válvula de salida, ahí vamos a abrirla para que el fluido salga más rápido, ¿verdad? Nos percatamos que en la área transversal más ancha, la presión es mayor porque sale el agua, mientras que en la gargantilla la presión es menor. Y así se demuestra que la presión en la parte más ancha del tubo va a ser mayor que la parte más delgada, o sea, la gargantilla. Y recordar que en la parte más ancha, la velocidad va a ser mucho menor que en la parte de la gargantilla del tubo. Y así de esa manera se ha demostrado lo que se viene a ser el efecto Venturi.